Resumen, libro segundo de las Metamorfosis de Ovidio. Vamos a ello. Faetón, versos 1 a 332. El libro comienza con Faetón, hijo de Febo, el sol, y Clímene, quien busca confirmar su origen divino. Febo le promete cumplir cualquier deseo, y Faetón pide conducir su carro solar. A pesar de las advertencias de su padre sobre el peligro, insiste. Incapaz de controlar los caballos, el carro se desboca, quema el cielo, formando la Vía Láctea, y abraza la tierra, secando ríos y creando desiertos. Júpiter, alarmado por el caos, lanza un rayo que mata a Faetón, quien cae al río Erídano. Clímene, versos 333 a 339. Clímene, madre de Faetón, llora desconsolada junto al Erídano, buscando la tumba de su hijo y lamentando su trágico destino. Las Helíades, versos 340 a 366. Las hermanas de Faetón, las Helíades, lloran su muerte con tanto dolor que los dioses las transforman en álamos. Sus lágrimas, al caer, se convierten en ámbar, un regalo eterno de su duelo. Signo, 367 a 400. Signo, amigo cercano de Faetón, se lamenta intensamente por su pérdida. Abandonando su forma humana, se transforma en cisne, un ave que evita volar alto por temor al fuego del cielo que mató a su compañero. Júpiter y Calisto, versos 401 a 532. Júpiter, tras restaurar la tierra dañada por Faetón, ve a Calisto, una ninfa de Diana, y la seduce disfrazado. Ella queda embarazada de Arcas. Juno, celosa, transforma a Calisto en Osa, aunque conserva su mente humana. Años después, Arcas, convertido en cazador, casi mata a su madre Osa sin reconocerla. Júpiter interviene y los transforma a ambos en constelaciones, la Osa Mayor y el Guardián del Oso. Juno, furiosa, prohíbe que estas estrellas toquen el mar. El Cuervo, versos 533 a 541. Se inicia el relato con un cuervo dirigido a una corneja, explicando cómo originalmente era blanco antes de ser castigado por Apolo, preparando el terreno para su historia. Apolo y Corónide, primera parte, versos 542 a 547a. El cuervo cuenta que Corónide, amante de Apolo, lo engañó con otro hombre. Apolo, al descubrirlo, la mata con una flecha mientras ella está embarazada. La corneja, Nictímene, versos 547b a 554. La corneja comparte su propia historia. Fue transformada en ave por Minerva en el pasado, aunque no se detalla aquí. Luego menciona a Nictímene, una mujer convertida en lechuza por un pecado incestuoso, como ejemplo de otra transformación. Las hijas de Cécrope, versos 555 a 595. La corneja narra cómo protegió a las hijas de Cécrope, Herce, Aglauro y Pándroso, cuando Minerva les confió una caja con el niño Erictonio. Aglauro, desobediente, abre la caja y ve al bebé con serpientes, lo que más tarde desencadena su castigo. Apolo y Corónide, segunda parte, versos 596 a 632. Apolo, arrepentido, salva a su hijo Esculapio del vientre de Corónide antes de que su cuerpo arda en la pira. El cuervo, por haber delatado la infidelidad, es castigado. Su plumaje blanco se torna negro como la noche. Osirroe, versos 633 a 675. Osirroe, hija del centauro Quirón, tiene dones proféticos. Predice que Esculapio será un dios sanador y que Quirón sufrirá una herida antes de ascender al cielo. Por revelar estos secretos divinos, los dioses la transforman en yegua, silenciando su voz humana. Mercurio y Bato, versos 676 a 707. Mercurio roba vacas de Apolo y las esconde. Encuentra a Bato, un anciano, y le ofrece una vaca a cambio de su silencio. Más tarde, disfrazado, prueba su lealtad.
Bato lo traiciona y Mercurio lo convierte en piedra, conocido como piedra de toque, por revelar la verdad. Aglauro, Mercurio y Herce, versos 708 a 759. Mercurio se enamora de Herce, hija de Cécrope, y busca entrar en su casa. Aglauro, su hermana, lo rechaza por envidia, recordando su desobediencia anterior con Minerva. Este acto prepara su castigo posterior. La envidia, versos 760 a 796. Minerva, resentida con Aglauro, envía a la personificación de la envidia a corromperla. La envidia infecta a Aglauro con celos hacia Herce, intensificando su maldad. Aglauro, versos 797 a 832. Aglauro intenta impedir que Mercurio vea a Herce. Furioso, Mercurio la transforma en piedra negra, petrificando su cuerpo envenenado por la envidia. Júpiter y Europa, versos 833 a 875. Júpiter se enamora de Europa, hija del rey Agenor, y se transforma en un toro blanco para acercarse a ella. Europa, confiada, monta el toro, y éste la lleva por el mar hacia Creta. El libro termina con Agenor ordenando a su hijo Cadmo buscarla, iniciando el próximo relato. Conclusiones. El libro segundo, con 875 versos, explora el orgullo humano, Faetón, los celos divinos, Calisto, Aglauro, y el castigo por desobediencia o traición, Cuervo, Osirroe, Bato. Las metamorfosis suelen ser irreversibles, reflejando emociones intensas o faltas morales. Ovidio entrelaza los mitos con un tono poético, conectando el caos cósmico con dramas personales. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y comenten en la caja de comentarios de qué otro tipo de autores les gustaría que hablemos. Nos vemos en el próximo libro 3 de las Metamorfosis. Chau.